estructura cerrada en este caso es la sagital. Entonces el crecimiento se detiene en sentido perpendicular. O sea, no puede crecer en sentido transversal, ¿no? En este caso, por lo tanto es un cráneo estrecho, ¿no? Pero dice que la compensación se da en sentido de las estructuras que están abiertas, en este caso antero-posterior, ¿no? Estructura coronal, la lambdoidea. Entonces va a ser un cráneo inquiforme cuando hay cráneo sinostosis sagital. ¿Cómo se llama ese cráneo? ¿Cómo se llama? Escafocefálico. Escafocefálico. Ya, así se llama. No escafocefálico. Ya, esa ley es importante. Esa ley les va a permitir entender todas las cráneos sinostosis. A ver, otro ejemplo. Siguiente. La siguiente. ¿Eso qué es? Cráneo sinostosis. Ya, escafocefalia. Ya, tienes que dar ejemplos de escafocefalia, la hidrocefalia, ahí avanza. La escafocefalia o también denominada dolicocefalia nos va a producir el cierre, como ya vimos en el primer ejemplo, de la estructura sagital, y es la frecuencia de más del 50%, donde vamos a ver el aumento del diámetro fronto-occipital justamente por ese mismo cierre, como acabamos de explicar, y vamos a notar el aspecto de quilla de barco por la longitud del cráneo. Aquí vemos ya la imagen de una tomografía axial computarizada, cómo se va la distribución y la deformidad del cerebro. Y la imagen, esta imagen es una reconstrucción tridimensional, ¿no? De una tomografía axial computarizada, donde vemos las características y casi todas las patologías vamos a notar lo mismo. Ahora, si vamos a notar las características, vamos a notar un abombamiento frontal y parietal, ya lo observamos, y el diámetro, como había dicho, antero-posterior del cráneo vamos a estar aumentando. Ahora, la otra cosa que vamos a observar es que la cresta sagital típica, como señalan estas flechas, aquí, van a ser perpendiculares, repetimos para que nos quede claro, a la sutura cerrada en dirección en la que no crece el cráneo. Vemos la forma dolicocéfala y también la disminución del diámetro transversal craneal, que es una vista frontal. El siguiente es la plagiocefalia. En este caso se va a producir el cierre de solo un lado de la sutura coronal y de la sutura escamosa temporal adyacente. Entonces vamos a tener como resultado un cráneo adyacente. Esta es la sutura coronal y la sutura escamosa adyacente. Se da de un 8 a 18% de los casos, y el aspecto de la cabeza va a estar aplastada en la región frontotemporal, como notamos aquí. En la tomografía axial computarizada vemos aquí el aspecto del aplastamiento, y en la reconstrucción tridimensional también observamos en la parte derecha. Ahora, ¿qué vamos a observar nosotros? En este gráfico, la retorsión frontal derecha, aquí está, se observa, el abombamiento frontal izquierdo y la órbita derecha en arlequín. ¿Y aquí es plagiocefalia, has dicho? El cierre de la sutura, el aplastamiento frontotemporal. ¿Qué cierres? ¿Qué sutura? Coronal temporal. ¿Todo lo coronal? No, parte de la sutura coronal y temporal. No, estás mal. A ver, fíjense, no. ¿Qué está cerrado en la plagiocefalia? ¿Qué sutura, qué cisura se ha fusionado? Es una sutura, en este caso, una sutura coronal. Pero la sutura más grande, ¿cuál sutura coronal? Una sutura, en este caso, sería una sutura escamosa temporal. Nada que ver. Ya, otro compañero, vamos a... Borachi. Ya, ¿qué es plagiocefalia? Tan fácil está. Mira, si subía detrás cuenta. Es el cierre, ¿no? No es toda la sutura coronal, sino se podría decir la mitad, si fuera derecha o izquierda. Unilateral. Unilateral. Esa es la
respuesta. Unilateral, la forma del cráneo. Un lado no está retraído, está atrofiado, está hipoplásico, ¿no? Un lado. Es el cierre de la estructura coronal unilateral, sea derecho o izquierdo, plagiocefalia. Ahí está. Ya, continúa. Tú eres Guarachi, ¿no? Cierto. Entonces vamos a tener en la plagiocefalia lo que nos han indicado, ¿no? La reducción frontal derecha, ¿no? Del lado que está, existe, ¿no? La craniosynostosis. Vamos a tener el abonamiento frontal izquierdo a medida de compensación. Y la órbita derecha también va a estar aquí, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la órbita va a estar más elevada, va a estar protruida y va a estar, no va a estar alineada, ¿no? Con el otro, con el eje. También, ¿no? Hay una desviación del eje nasal del lado contrario. También tenemos lo que es la trigonocefalia, ¿no? Se va a producir por el cierre de la sutura metópica. Al cerrarse la sutura metópica, lo que va a hacer, igual que el anterior, pero en ambos lados se va a producir, ¿no? El aplanamiento, ¿no? De la frente, de la frente, y a manera se podría decir un triángulo, ¿no? Y a manera de compensación, la parte posterior se va a bombar y va a dar una forma, como su nombre indica, ¿no? De trígono, de triángulo. Los niños van a tener una frente estrecha y agilada y una base en la parte posterior. También tenemos lo que es la brachycefalia, ¿no? Esta se va a dar el cierre completo de lo que es la sutura coronal. Si la sutura coronal se cierra, el mecanismo de compensación va a ser perpendicular, ¿no? Y por lo cual este tipo de cráneo se va se podría decir, se va a crecer de manera a los lados, ¿no? Laterales, y se va a aplastar anteroposteriormente. Está, mira, es la ley de Virchow, ¿no? Cierto. Está clarísimo, la ley de Virchow es clara. Brachycefalia, cráneo aplastado, ¿no? En el sentido anteroposterior. Entonces se compensa creciendo lateralmente, ¿no? Transversalmente. Y sigue, ¿no? ¿Quién no va a entender eso? Esa es la noción tan fácil. Sí. Luego tenemos lo que es la oxicefalia, ¿no? Se va a producir principalmente por el cierre tanto de la sutura coronal completa y la sutura sagital. El cráneo, a manera de compensación, va a crecer hacia arriba y va a generar lo que vemos, ¿no? En la imagen, un cráneo picudo. Y va a presentar graves problemas de desarrollo cerebral, ¿no? Si no preparado rápidamente. ¿Por qué graves problemas de desarrollo cerebral? ¿Por qué crees? Principalmente el desarrollo cerebral, doctor, no se va a dar adecuadamente porque va a estar el crecimiento. ¿Qué efecto? O sea, ¿por qué el desarrollo cerebral no es bueno en estos pacientes? ¿Qué pasa pues, con el hueso? Tú sabes que hay un continente y hay un contenido, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa? Si el continente no puede crecer, entonces lo que va a producir es un aumento de la presión intracraneal. Ya, ¿qué más? Va a comprimir, mira, ya lo voy a explicar, va a comprimir la masa encefálica. Ese cierre prematuro comprime la masa encefálica, no permite que crezca, por lo tanto se atrofia y causa un desarrollo psicomotor pues, defectuoso, mal, ¿no? El paciente tiene retraso mental, retraso en el desarrollo psicomotor, etc. Muchas funciones cognitivas están limitadas. ¿Por qué? Porque hay una compresión ósea, fuerte, rígida, que no permite el desarrollo cerebral. El cerebro crece en los niños, hasta el 90% de niños, hasta los 5 años. Y ahí crece mínimo 10% de la edad adulta. Entonces, si cierra precozmente al año y medio, pues va a haber un retraso de desarrollo psicomotor notable, ¿no? Una compresión de masa encefálica, ¿no? Se comprime la masa encefálica, por lo tanto se daña, un daño. Por eso los niños tienen retraso mental, muchos problemas. Así. Aquí podemos ver, ¿no? Los 6 tipos de clasificación que hemos visto, cada uno. Bien, ahora
vamos a ver, ¿no?, que la fusión tanto de la estructura coronal van a estar comprendidos entre un síndrome, ¿no?, que se denomina el síndrome de Apert, ¿no?, que va a ser uno de los tantos síntomas, ¿no?, que incluye este síndrome. También el síndrome de Creutzfeldt, ¿no?, que va a afectar tanto las estructuras coronales, sagittales y las mastoideas. También tenemos el síndrome de Pfeiffer, que va a ser una fusión de la estructura coronal de forma bilateral, ¿no?, resultando en braquicefalia. También el síndrome de Munk, que va a ser una afectación, ¿no?, unilateral o bilateral de esta estructura coronal. Y el síndrome de Clevach-Shade, ¿no?, que va a ser una fusión prematura, ¿no?, de la estructura tanto coronal como de la estructura ganglioidea, ¿no?, dando la apariencia de ese cráneo, ¿no?, con movimiento en ambos lados y una protrusión en la parte central. Bien. El diagnóstico principalmente, ¿no?, se realiza, ¿no?, al momento del recién nacido en la inspección, ¿no?, en la inspección clínica. Y para un diagnóstico de certeza podemos hacer, ¿no?, una reconstrucción, ¿no?, una tomografía en 3D, y en el cual vamos a poder ver, ¿no?, la forma en la que se encuentra el cráneo, ¿no?, y si hay suturas se va a poder apreciar, ¿no?, esa... Ya, muy bien. Flores Condori. Sí, gracias. Bueno, continuando con el tratamiento de las craniosenecitosis, vamos a ver como se han cerrado prematuramente las suturas, lo que vamos a hacer en el tratamiento va a ser volver a reaperturar estas suturas y en algunos casos realizar lo que es la craniotomía para que lo que se está presionando dentro de la cavidad craneal pueda disminuir la presión intracraneal y de esta manera que no sufra el paciente. Bueno, vamos a ver que esta se prefiere antes de los 6 meses debido al aumento del volumen cerebral, que a esta edad ya está en aproximadamente el 80%. Bueno, continuando tenemos al encefalocele. Vamos a ver que el encefalocele, primero, recordemos un poco. Tenemos que en la cuarta semana tenemos 2 neuroporos, un neuroporo anterior y un neuroporo caudal. Y vamos a ver que si estos se cierran incompletamente van a producir 2 patologías. Si el cierre del poro anterior, se cierra el día 25, pero si lo va a hacer antes de este día va a producir lo que es anencefalio. Por otro lado, el cierre del poro caudal, que es 3 días después, o sea el día 28, si este se cierra incompletamente, va a producir las patologías que vamos a mencionar posteriormente, como van a ser lo que es la espina bífida. Tenemos que el encefalocele se va a producir en la cuarta semana y vamos a ver que va a haber una protrusión y una hernia a través de un defecto craneal. Vamos a ver que los encefaloceles pueden ocurrir en cualquier localización del cráneo, pero la mayoría va a afectar principalmente lo que es la línea media occipital. ¿Cuál es el encefalocele, señora? Ya. Vemos que en este caso... Occipital, ¿no? Sí. Vamos a ver. Bueno, sabemos que casi todo el sistema nervioso central se va a formar de tubo neural cuando este se pliega. Antes de terminar su cierre, va a haber 2 neuroporos, uno que va a ser anterior, o uno superior y uno inferior. En el caso del encefalocele vamos a ver que va a haber un cierre incompleto de este neuroporo anterior, por ende no se va a cerrar por completo lo que es la bóveda craneal. Y de esta manera, como su nombre lo indica, va a haber una protrusión a través de esta anomalía. Entonces vamos a ver, como en la imagen, cómo va a protruir el órgano, en este caso, ¿no?, a través de la línea occipital media, parte de la masa encefálica. El encefalocele se puede clasificar de acuerdo a su contenido y vamos a tener 3 tipos principales, el cual es el meningocele, encefalomeningocele, hidroencefalomeningocele. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como sabemos, estos 3 todos van a ser protrusiones. Sin embargo, en un meningocele lo que va a protruir solamente van a ser las capas meninges. En cambio, en un encefalomeningocele va a protruir las capas meninges
con parte del contenido encefálico. Y en cuanto a una hidroencefalomeningocele, pues esta parte de haber capas, parte de la masa encefálica, va a estar acompañada de líquido cefalorraquídeo. Ahora, vamos a hablar del meningocele. Como lo dije, solo va a ser la donación de los meninges, como podemos ver aquí, va a haber un defecto. Esto principalmente se va a asociar con un defecto de la parte más caudal del tubo neural, a nivel de la formación embrionaria. Ahora, como podemos ver en la imagen, ¿no? Va a haber un pequeño saco aquí, una pequeña bolsa que también va a sobresalir, ¿no? Sobre la columna vertebral. Ahora, en cuanto al encefalomeningocele, pues esta ya no solo va a haber una protrusión del meninges, sino que también va a haber protrusión de parte del encéfalo a través, ¿no? de un defecto óseo craneal, en este caso. Ahora, en cuanto al hidroencefalomeningocele, eso está muy bien, explícanos eso. Ok, esta vendría a ser considerada de las tres la más grave. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a través del defecto óseo no solamente va a salir una parte de lo que son de la masa encefálica, también esta va a estar acompañada de una importante cantidad de lo que es de líquido cefalorraquídeo. ¿En qué forma? ¿En qué forma? ¿Cómo un saco? Parte de los ventrículos. De parte de los Ventrículos laterales, principalmente, se extienden a través de esa protrusión. Entonces, el sistema ventricular también se sale, ¿no? No solamente sale la meninge, ojo, la meninge, acá se sale la meninge, el cerebro y parte de los ventrículos, es lo más grave. Para operar eso tienes que primero colocar una válvula, una derivación ventriculoperitoneal. Y recién cuando baje el volumen ventricular, operas el encefalocele. Sí. Generalmente este encefalocele no es el tejido nervioso normal, ¿no? Es un tejido cerebroide, un tejido normal. Entonces, eso hay que tener en cuenta. A ver, sí, continúa. Bueno, estos también se pueden clasificar de acuerdo a la zona afectada, en occipital, frontonasales. Bueno, en cuanto a la zona occipital, que va a ser de los más frecuentes, vamos a ver, como muestra la imagen, un niño recién nacido con una tumoración blanda a nivel de la zona occipital. Va a tener también alteraciones cutáneas y se va a poder ver, como aquí ya se está saliendo lo que es el ventrículo lateral, también va a haber hidrocefalia, que en este caso va a ser una hidrocefalia congénita. Va a ser debido a que el ventrículo lateral va a salir junto con la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Las frontonasales son otro tipo de encefalocele. Estas van a ocurrir a través de la zona nasodermoidal o puede ser también a través de la zona epidendal. Vamos a ver que esta, en cambio, su detección va a ser un poco más tardía y suele manifestarse como una tumoración en la raíz de la nariz o dentro de las fosas nasales, como podemos ver en la imagen. El diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, esta se puede hacer a través de una exploración clínica, principalmente, y vamos a ver que se puede realizar desde una radiografía para ver el defecto, pero como son niños recién nacidos, se les recomienda hacer una ultrasonografía. Ahora, vamos a ver que el tratamiento en sí, básicamente, es reponer cada estructura en su compartimiento. Por ende, lo más importante va a ser siempre obtener, aparte de reducir la presión, vamos a ver el cierre de la dura madre, que el defecto óseo va a ser, puede esperar, pero principal es el cierre de la dura madre. Ahora, vamos a ver que en el caso del meningocele, esta se puede asociar con un desarrollo intelectual normal hasta de un 80-90%. Sin embargo, el encefalomeningocele, este es el que tiene uno de los peores pronósticos, porque ya va a haber una alteración de la capacidad intelectual del niño. Nos dice que puede haber hasta un 20-40% de normalidad, pero ya es muy poco. Ahora, con respecto a las malformaciones del desarrollo del sistema ventricular, aquí principalmente vamos a hablar de lo que es la hidrocefalia congénita.
Vamos a ver que va a haber principalmente va a haber una dilatación del sistema ventricular encefálico, el cual va a comprometer, es decir, no solo los ventrículos laterales, sino también todo el sistema, es decir, el tercero y el cuarto. Vamos a ver que esta se va a principalmente desarrollar por una anomalía cromosómica o congénita. E inclusive se puede asociar una hemorragia intrauterina o una infección congénita. Ahora, los tipos de hidrocefalia van a ser principalmente obstructiva o también llamada no comunicante, la cual básicamente va a haber un bloqueo estructural del flujo de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. De hecho, esta es de las más comunes. Ahora, la otra es la comunicante, que va a haber una alteración, ¿no?, a nivel de la absorción de líquido cefalorraquídeo a nivel suprarrenal. Otros tipos también asociados a la hidrocefalia congénita son el ex-vacuo, el cual nos habla que va a haber en sí un agrandamiento del líquido cefalorraquídeo causado por un volumen reducido de lo que es la masa cerebral. E inclusive puede haber, ¿no?, lo que es una atrofia y malformación cerebral. Y esta usualmente no es acompañada de un aumento de la presión intracraneal. Ahora, hay otro tipo también que es la externa benigna, que nos habla básicamente que es una condición autolimitada, en donde va a estar en sí relacionada con la macrocefalia. Bueno, aquí tenemos lo que es la hidrocefalia no comunicante, o también llamada obstructiva. Nos dice que esto también, a nivel de las malformaciones, esto se puede asociar en sí con lo que es la enfermedad, con la malformación de Abner-Chair, y también con una obstrucción entre el tercero y el cuarto ventrículo en la mitad del cerebro. Vamos a ver que la hidrocefalia congénita en sí, en general, va a ser un resultado de una interacción compleja de factores, tanto genéticos, ambientales, durante el desarrollo del feto, en las cuales pueden asociarse algunas con las siguientes causas, como son la estenosis del acueducto de Silvio, la hidrocefalia comunicante, atresias de genesias, malformaciones de Abner-Chair, inclusive también en la malformación de Danny-Walker, que ya hablamos, y defectos del tubo neural como el mielomeningocele. Y una de las causas más asociadas e importantes tendría que ser la estenosis del acueducto de Silvio. En cuanto a la clínica, primero vamos a ver que en este recién nacido lo que se puede hacer es medir el perímetro cefálico, el cual usualmente suele estar 2 desviaciones estándares por encima de lo normal. Ahora, tenemos la separación de las suturas craneales, también vamos a ver anormalidades oculares, como por ejemplo lo que es atrofia óptica y el estrabismo, puede haber disfunción del tronco cefálico, inclusive puede haber una muerte por agnesia. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico, vamos a ver que este se puede detectar mediante la ecografía, resonancia magnética y tomografía. Pero como son recién nacidos, lo que más se recomienda es la ecografía. Esta va a ser la prueba de visión. Ahora, en cuanto al algoritmo del abordaje del diagnóstico de un lactante con hidrocefalia congénita, vamos a ver principalmente que el tratamiento de este paciente va a ser sintomático y va a consistir en una derivación del líquido cefalorraquídeo para en sí aliviar la presión encefálica. Y vamos a ver que aliviando reduciendo la cantidad de líquido, básicamente se va a aliviar la mayoría de los síntomas en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que es netamente quirúrgico. ¿Cómo se llama? Yojaira, ¿no? Sí. No, Nicole. Bien, sobre el tratamiento de la hidrocefalia congénita, lo más frecuente es el tratamiento de tipo quirúrgico de la derivación del ventrículo peritoneal por unos animales. El objetivo de este tratamiento es evitar el aumento del líquido en los ventrículos, no controlar la presión de este líquido, para que no se lesione el tejido cerebral. Y por ello que no produzca deterioro cognitivo, lo que es lo mismo que la función neurológica sea óptima. Bien. Pues, ¿qué estás hablando? ¿Tratamiento quirúrgico? ¿Qué tipo de vibraciones?
tipo de derivaciones? Tratamiento quirúrgico. Derivaciones ventriculares, por ventrículo como peritoneal. ¿Nada más? Ventrículo arterial también, ventrículo anal. Explico cada uno. Amniótica, ¿dónde saca la amniótica? A ver, explica cada uno. ¿Qué consiste? Bueno, la derivación vascular es Vuelve atrás, vuelve atrás. ¿Por qué sales? No sale. ¿Por qué más? único. Dicho tipo. ¿Está? Ya, explícanos cada uno. Primero la derivación ventrículo-peritoneal. Esto en el caso de la hidrocefalia consiste en extraer el líquido que se encuentra en los ventrículos y llevarlo hacia el peritoneo. En el caso de la derivación ventrículo-peritoneal, que este es el más frecuente tratamiento que se le realiza. En cambio, en la derivación ventrículo-arterial no es tan frecuente y esta se da la derivación hacia el atrio. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el atrio. ¿Dónde es el atrio? En el corazón. ¿Qué parte? La parte de la derecha. La derecha. Ya, ¿por qué viene? ¿Cómo está? ¿Por qué viene entramos? Pero eso en general, ¿no? O sea, es muy básica. La ventrículo peritoneal va del cerebro, del ventrículo, va por una vía subcutánea, a través de la cabeza, el cuello, el tórax, va al abdomen, al peritoneo, ¿no? Ahora, la ventrículo arterial, ¿cómo va? Esto recorrido también, pero esto se va hacia la vena cava superior y termina en el ventrículo triangular derecho. Ya, por la vena cava superior, pero tú lo introduces por la vena yugular. Si no, por la vena cava superior es en el tórax. ¿Vas a salir tórax para colocar eso? El cuello, cervical, la yugular está ahí. A través de la yugular, entonces introduces catéter hasta el atrio. Generalmente 15 centímetros. Y la vena cava superior y ahí lo ves. Y el otro ventrículo amniótico, ¿dónde sale? ¿Qué es? No lo conozco yo, ¿verdad? Eso es cuando se hace un tratamiento intrauterino. ¿Cómo le haces eso? Amniótico, ¿a dónde? Sí, era un tratamiento un poco más completo, lo que mencionaba el artículo, donde pues, se derivaba, ¿no?, el líquido amniótico. ¿Cómo? No entiendo, explica. Hay una derivación donde el ventrículo... ¿De quién? ¿Ventrículo de quién? ¿De la mamá o del producto? El producto se deriva, ¿no?, es análogo a la derivación que se le hace en el adulto en un frasco. Entonces, en vez del frasco se deriva hacia el líquido amniótico. ¿Para qué? ¿Dónde se hace eso? ¿En qué país se hace eso? Eso es ya en países más desarrollados. ¿En cuál? Estados Unidos, donde pues tienen cirugía intrauterina. No, eso no se hace. A ver, siguiente compañero. Vemos mucho, ¿no? ¿Y tú sacas? No. ¿Cómo es eso? ¿Tú sacas? ¿Qué artículos? ¿De dónde? ¿De qué país? ¿De qué año? ¿De dónde? ¿De qué país? ¿Bolivia? ¿Venezuela? ¿De dónde es, pues, señorita? No, pues, no sé. Pon internet ahorita. ¿De dónde es? Quiero ver. La amniótica ya no sé, ya no se hace, ya no se hace, porque apenas nacen se hace las tres: ventrículo peritoneal, ventrículo arterial, ventrículo pleural. Eso se hace. ¿Cómo se ve? Explícanos la ventrículo amniótica. ¿Dónde es? ¿Cómo se hace?
vecina. No tiene sentido operar intraoperatoriamente un catéter ventricular, luego cómo subcutáneamente lo pasas el líquido amniótico. No entiendo. Y aquí quiero hablar, ¿cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama usted? ¿Usted cómo se llama? Ya, paso bien. ¿Eugenio su apellido? Ya, habla. ¿Quieres hablar? Pasa, por favor, pasa. Ya, explícanos. Explícanos, a ver. Explícanos qué es la ventrícula amniótica. Ese es el punto ahorita. No se ve bien. Ahí estamos. ¿Qué es la ventrícula amniótica? Doctor, lo que yo entiendo es que va a haber una elevación del ventrículo y el líquido se va a salir hacia la caja cardíaca. ¿Dónde se hace Pero eso? como usted menciona, este procedimiento no es algo que se ¿Dónde se hace este procedimiento? ¿En qué país? ¿De dónde es ese artículo? Por eso les pregunto. No se mandó nada, ningún artículo. ¿Qué consiste? ¿O no existe? Sean sinceros. No, ese procedimiento no se da, o sean sinceros. Yo conozco la ventrícula peritoneal, la ventrícula arterial, la ventrícula pleural. La ventrícula amniótica es un procedimiento que no se practica, ¿no? No se practica. No, claro. Lo que toca no se habla casi nada. No para la derivación ventrículo amniótica, no, ya no se da. No existe. No se da, o sea, hay casos excepcionales, intraútero, excepcionales, ¿no? Es algo que la hidrocefalia sea muy severa en el útero. Los salvadores de la vida hacen ese procedimiento intraoperatoriamente, o sea, intraútero. Es muy riesgoso para el producto y para la madre, porque puede causar óbito fetal, parto pretérmino y daño en el producto. ¿No? Se hace por vía endoscópica, pero hay riesgos altos. No se da. Ahí les faltaba el ventrículo pleural. Son las tres cavidades: la pleura, obviamente la sangre, ¿no? Y el peritoneo, que reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Sobre todo el peritoneo es el más elegido y mejor. ¿No? Claro. Sí, continuamos. El objetivo del tratamiento es evitar, ¿no?, el aumento del líquido en los ventrículos y también controlar lo que es la presión de este líquido para que no se lesione el tejido cerebral y por lo tanto ya no se va a producir el deterioro cognitivo o lo que es el mismo, ¿no?, que la función neurológica sea óptima. Luego ahí vamos a también realizar como tratamiento lo que es la ventriculostomía endoscópica. Ya, ¿qué consiste eso? Esto es un procedimiento quirúrgico que trata de aliviar la acumulación de la presión del líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo del cerebro. Y esto en el cual se va a confeccionar, ¿no?, una abertura por vía endoscópica entre el tercer ventrículo y el espacio subaracnoideo. Ya, muy bien. Entonces, Y esto va a permitir lo que es un drenaje del líquido cefalorraquídeo. ya, ¿dónde es esa fenestración, ese agujero? El tercer ventrículo. En el tercer ventrículo y el espacio subaracnoideo. Lo que vi que hay, el tercer ventrículo tiene un piso, ¿no? Ya, eso lo voy a explicar. El tercer ventrículo tiene un piso, ¿no? Ahí está la lámina terminalis, que comunica el tercer ventrículo con el espacio con la base del cráneo, obviamente con el espacio subaracnoideo. Entonces, la lámina terminalis
está pues definitivamente detrás del diagnóstico, ¿no? Es ahí esa lámina terminal que se fenestra, o sea, se hace una apertura ahí, un agujero, por lo tanto comunica la cavidad ventricular con el espacio subaracnoideo. Pero eso solamente se hace en las hidrocefalias obstructivas. En las no obstructivas, que son las comunicantes, ¿no? No se hace eso. Porque hay que entender que en las obstructivas el problema es que hay una obstrucción en la circulación, ¿no? Ventricular, periquio, cefalorraquídeo. Pero en las no obstructivas hay un problema de la reabsorción del líquido. No se reabsorbe. Lo que se produce de líquido 500 mililitros al día no se reabsorbe. Hay un problema en las velocidades aracnoideas, ¿no? Entonces, hay un problema de la absorción. Entonces, esta ventriculostomía endoscópica no va a ser útil en la hidrocefalia no obstructiva. Es para hidrocefalias obstructivas. ¿De acuerdo? Ya bien, sigo. Luego también vamos a hablar de lo que es la derivación valvular, en la cual esto consiste en la inserción quirúrgica de un sistema de drenaje denominado derivación. Y esto va a consistir en lo que es un catéter largo y flexible con una válvula, ¿no? Que esto va a mantener el líquido cerebral, en la cual va a fluir en la dirección correcta y en la velocidad adecuada, ¿no? Por lo general, las derivaciones van a conectar, ¿no?, el ventrículo lateral derecho con la cavidad peritoneal, por rara vez, ¿no?, con la aurícula derecha, a través de un tubo de plástico con una válvula unidireccional para aliviar lo que es la presión. Cuando se coloca por primera vez la derivación a un lactante o un niño mayor, cuya fontanela va a estar cerrada. Y esto va a ser la rápida salida de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Luego vamos a tener lo que es, esta derivación valvular se va a realizarse en lo que es en pediatría. Esto va a estar realizado por un neurólogo pediátrico, terapeuta ocupacional, terapeuta del desarrollo, profesional de salud mental y también trabajador social. Bien, esa parte yo creo no copiar de algún lugar, ¿no? Pero en definitiva, el manejo de este tipo de casos es multidisciplinario. Participa el cirujano general, el neonatólogo, el pediatra, también el resto de equipo, ¿no? Principalmente si hablamos de médicos, son los médicos que tratan este tipo de problemas, ¿no? El neurocirujano, hay neurocirujanos que solamente quedan en la cabeza y no se meten al abdomen. Pero la escuela actual es que nosotros mismos hagamos la introducción del catéter en el peritoneo, ¿no? Y lo hacemos acá, nosotros algunos lo hacemos. Porque es sencillo y está dentro de nuestras competencias, no estamos inventando nada. Segundo, el pediatra que hace, lo maneja, pues el neonatólogo también lo maneja, ¿no? Es importante el trabajo en equipo, ¿no? Porque no se puede operar a un paciente si tiene menos de 2.500 gramos de peso. Porque obviamente el riesgo quirúrgico es alto, la posibilidad de complicaciones como licencia de vida es alto, la posibilidad de hacer una meningitis es alto, porque tiene las defensas bajas, ¿no? El sistema inmunitario no está bien desarrollado todavía. Entonces las complicaciones cuando pesan menos de 2.500 son más altas, ¿no? Tienen que ser pesos mayores. Eso es lo importante. El equipo multidisciplinario es necesario para también por estos pacientes, que son muy frecuentes, muy frecuentes. Y la importancia del tratamiento de hidrocefalia está en hacerlo precozmente. Si pesa más de 3 kilos al momento de nacer, se espera una semana y se somete a la cirugía. Porque mientras más tiempo pase, más deterioro de la corteza cerebral va a haber. Hay casos en los cuales la hidrocefalia es severa y la corteza cerebral o el hemisferio cerebral, el parénquima cerebral, es laminar, es como una lámina de papel.
severo, ¿no? Es severo. En esos casos, el pronóstico de todas maneras, a pesar de que lo que es la recuperación de ese espesor del cerebro de parénquima cerebral va a ser pues escasa, ¿no? Por lo tanto, el pronóstico reservado, pronóstico neurológico reservado, así mismo de parálisis cerebral, de retardo del desarrollo psicomotor, secuelas neurológicas como paresis, monoparesis, etc., ¿no? Pues es importante el tratamiento precoz, diagnóstico precoz intraútero y el tratamiento inmediato precoz, siempre y cuando una condición pueda soportar una cirugía, ¿no? En fin, la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el quiste aracnoideo, cuya definición, un quiste aracnoideo es una colección benigna, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo atrapado entre membranas aracnoideas. Estos quistes van a contener líquido cefalorraquídeo normal, y estos van a ser indistinguibles de la aracnoide sana, y estos se van a localizar frecuentemente a nivel de la fosa temporal, y esto puede asentar en otras localizaciones como a nivel supracelular, cuya etiología son más comunes en lo que es en la infancia, ¿no?, representando el 1% de las lesiones intracraneales ocupantes de espacio en esta etapa, ¿no? Estos quistes aracnoideos son bolsas, ¿no?, formadas en cualquier sitio de la aracnoides, y esto tiene una prevalencia de lo que es el 1% de todas las lesiones intracraneales, y esto va a tener un predominio en lo que es en la fosa craneal media izquierda, ¿no? Y hay dos tipos, ¿no?, que es el primario y lo que es el secundario. En cuanto al quiste primario, tiene un origen congénito, ¿no? Luego tenemos acá la hipótesis embrionaria, que va a ser la teoría más aceptada sobre la etiología de los quistes aracnoideos, ¿no? Y luego vamos a tener la disgenesia del espacio subaracnoideo, en la cual los quistes se van a producir por un desarrollo anormal durante la etapa embrionaria. Y luego al día 35 de la gestación vamos a tener la formación de una membrana del mesénquima entre el tubo neural, las somitas y la notocorda. Ya, a ver, Maldonado, ahí en esa resonancia, ¿cuál es el quiste aracnoideo? ¿Cuál señal? ¿Seguro? ¿Y por qué crees que esa imagen blanca está? ¿Qué es esa imagen blanca? Que está la fosa temporal izquierda. Tú has dicho fosa temporal izquierda, ¿no? Es el quiste aracnoideo. Claro, es el quiste aracnoideo. Hay diferentes grados, eso me imagino que van a hablar. Diferentes grados, hay de grado severo. Los severos no se tocan, los moderados tal vez se dan clínica y los severos sí se tratan. Es el quiste aracnoideo, ¿no? Frecuentemente se dan en la región temporal, más frecuentemente. Entonces, eso es importante, ¿ya? En la resonancia se llama una imagen hiperintensa, blanco. Lo negro es hipointensa. A diferencia de la tomografía, lo blanco en la tomografía es hiperdenso y lo negro es hipodenso. Ya, vamos a ver, los alumnos que van a levantar. Rubí, quispe, aquino. Ya, es un hidroencéfalo meningocele. Es la protrusión de tanto meninges, tejido cerebroide, como usted dijo, y el ventrículo lateral más frecuentemente con líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo te llamas? Rubí, ¿no? Sí, doctor. Ya, aquí hemos llegado. ¿Ustedes qué hablar? Es una plagiocefalia.
Habla fuerte, por favor, no escucho nada. ¿Qué es? Rodríguez Calzaya. ¿A qué semana se cierra tu honorario? ¿A qué día? Del desarrollo milenario. ¿Te ha explicado, no, su compañero? ¿Te ha explicado, no? ¿Qué semana es? A ver, ¿quién ha explicado? ¿Usted, no? ¿Quién ha sido? ¿Qué semana? ¿Qué día? El cierre completo. Sí, completo. Ya, tenemos que para que el cierre completo se dé, va a haber, al final quedan dos poros, un poro superior y un inferior. Caudal y uno craneal. El craneal se va a cerrar al día 25. Ya, eso, anoten, día 25, craneal. ¿Y caudal? 3 días después, el día ¿Cuándo? 28. 28. Es claro eso. Si hay un problema en esos días, va a haber, el craneal va a ser encefalocele. El caudal que va a haber, mielomeningocele, ¿no? Mielomeningocele, hipomielomengocele, el que sea en la columna lumbar, ¿no? Es importante esos días. Listo. Ya, ahí están bien los grados. Vamos a continuar la siguiente sesión, ¿ya? Bien, un momento, antes de terminar, estamos mejorando, ¿eh? Mira, estamos mejorando. Ya están mejor las diapositivas. Sí, solo que falta un poco la bibliografía. La bibliografía no es buena, pero estamos aclarando que esos aspectos están un poco